El jueves pasado estuvimos hablando del amor de Dios hacia nuestras vidas, cómo Dios nos conoció, cómo Dios nos dio un destino, que seamos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo, cómo Dios nos salvó, nos justificó y cómo Él nos ha glorificado y estamos esperando que se complete su redención en nuestras vidas y cómo Él le da la vuelta a todas las situaciones. Él le da la vuelta a todas las situaciones para que colaboren para nuestro bien, para que cada vez seamos más como Jesús. Y Él se ha empeñado en que sus hijos se parezcan a su Hijo. Y Él está dispuesto a usar las dificultades, las cosas que ocurren en este mundo, las buenas, las malas, darle la vuelta a todo. Y tenemos esa confianza de que aunque sufrimos y aunque vivimos cosas como el resto, no son sin propósito porque Dios les da un propósito. Y además sabemos que en medio de la dificultad el Señor siempre puede sacar algo de provecho para nuestras vidas y que no estamos en manos del azar. Los hijos de Dios que caminan con Dios no están en manos del azar, estamos en sus manos. Si tú miras la vida de Pablo, muchas veces parece que estaba en manos de unos y de otros. Y sin embargo, en todo momento ves que estaba en las manos de Dios. Y bueno, ahora está en manos de los judíos, no, sigue en las manos del Señor. No, ahora está en manos de los hermanos que le quieren hacer daño, Él está en manos del Señor. Ahora lo tienen preso los romanos en sus manos, Él sigue en las manos del Señor. Y además me encanta porque el Señor de vez en cuando venía y le daba ese toque de ánimo. Ánimo, Pablo, tengo mucho pueblo aquí. Ánimo, Pablo, en este naufragio no se va a perder nadie a causa de ti. Ánimo, Pablo, porque tienes que llegar a ver al emperador. Ánimo, Pablo, que sigues estando en mi voluntad. Nadie lo diría por las circunstancias, pero el Padre sí se lo decía. Sigues estando en mi voluntad. Y el que nos predestinó, nos llamó, nos justificó, ha hecho todo para que vayamos a ese destino. Y terminábamos diciendo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios se ha tomado toda esta molestia de preparar todo para que todo nos ayude a bien y nos lleve adelante, ¿qué se nos va a oponer? Porque incluso la oposición podría ser algo que nos catapultara hacia adelante. Incluso la oposición, siendo usada por el Señor para profundizar en nuestro carácter, sería de nuestro provecho. Entonces, ¿qué se nos opone? ¿Verdad? Cuando el Señor está con nosotros. El que no escatimó a su propio Hijo, decíamos, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos como contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El capítulo 8 de Romanos es uno de los capítulos probablemente más especiales de la Biblia en cuanto a lo que tiene que ver con el diario vivir del ser humano, del creyente, porque es un capítulo increíblemente equilibrado. Es un capítulo que contempla la redención de Cristo en el versículo 1 y su obra como la legalidad básica para nuestra salvación y que no seamos condenados. Luego nos habla de la influencia del Espíritu Santo y cómo Él es nuestro maestro, el que nos ayuda, el que nos lleva para vivir una vida como debemos. Más tarde entra de una forma especial la figura del Padre y cómo nos explica que todo lo que vivimos lo vivimos de una posición de hijos, de adoptados, de gente que está en su familia, que Él nos trata como padre, que no estamos bajo el temor, sino bajo la adopción. Y que además todo lo que ocurre aquí no es lo que hay, sino que tenemos una esperanza. Y por eso sufrimos las aflicciones de una forma diferente al que no tiene esperanza. Nos enseña las grandezas del amor de Dios, nos enseña las grandezas de la cruz, nos enseña cómo el Señor ha dado lo más valioso y cómo no nos va a dar todo con ello, pero a la vez nos enseña que hay una tribulación y que hay unas dificultades, pero que en medio de ellas podemos ser victoriosos. El capítulo 8 no nos esconde ni la gran herencia que tenemos ni las tribulaciones. Por eso es tan equilibrado, porque nos enseña que a través del Espíritu Santo lo tenemos todo, incluidas las tribulaciones, pero más bien incluidas las victorias en medio de las tribulaciones. El capítulo 8 nos enseña la victoria, la vida cristiana victoriosa, la VCV, ¿verdad? Vida cristiana victoriosa, de conquista, de guía del Espíritu Santo.
pero no una vida cristiana victoriosa exenta de dificultades, sino que en medio de las dificultades nos recuerda el amor de Dios. Y en esta última parte vuelve a centrarse en el amor de Dios y la obra de Cristo, para que entendamos que al fin y al cabo toda nuestra base para poder vivir, sea un día en abundancia y otro día en escasez, sea un día en alegría y otro día en llanto, es porque la obra que Dios ha hecho y que sigue apostando por nosotros, la obra del amor de Dios. De hecho, estamos bajo la ley del amor y el amor es el que mantiene nuestras vidas. Volviendo al versículo 32, dice, vamos a ir aquí observando algunas cosas, ¿no? Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó. Y aquí hay un paralelo claro, obvio, con la figura de Abraham, cuando él entrega a Isaac. La diferencia es que cuando el padre entrega al hijo, no hay nadie que al final diga, para, no lo hagas. En el caso de Jesús sí ocurre la muerte. Pero hay un paralelo de entrega. Y aprendemos cómo para Abraham lo más precioso que él tenía era su hijo. No le hubiera importado dar nada, ni posesiones, ni su propia vida, ni nada. Pero todo menos tener que entregar su hijo, porque era su amado y era la promesa. Y está haciendo aquí un paralelo en cómo el cielo dio lo más precioso que tenía por nosotros. Y eso nos habla del amor de Dios por nosotros. Y yo quiero proponerte que en esta última parte del versículo te fijes más en el amor que Dios te tiene que el que tú le tienes a Él. Porque independientemente del amor tan grande que tengas por Dios, que a lo mejor lo tienes, o a lo mejor no lo tienes, pero aunque lo tuvieras, todavía es irrisorio por el amor que Dios te tiene a ti y el que Él me tiene a mí. Y esto no es un llamado a decir, entonces no amemos a Dios. Al revés. Cuanto más vemos su amor, más percibimos su amor, más respondemos en amor a Él. Dice, no escatimó a su propio hijo, no se lo reservó, no lo guardó, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará? Aquí está haciendo otra vez Pablo tirando de los capítulos 5 y 6 todos los beneficios que tenemos porque Dios dio a su hijo por nosotros. Paz, reconciliación, acceso a la gracia. Tenemos lo más importante, lo demás no es tan complicado. Tenemos lo más importante, que es el que le entregó a su hijo. El que no se abstuvo de dar a su hijo, ¿qué no nos dará para que seamos como su hijo? Porque ese es su propósito. Por eso, cuando uno se convierte, no hay nada que pueda hacer para convertirse, no hay nada que pueda pagar, todo es por gracia, por el amor de Dios, el amor de Cristo. Pero al minuto siguiente, cuando entiende este amor, se siente deudor el resto de su vida. Se siente deudor. Dice, me gusta como lo dice en el libro del lenguaje de la incredulidad de C.H. Mackintosh, dice, la pregunta no es cómo lo hará, sino cómo no lo hará. No es cómo nos dará, sino cómo no nos dará todas las cosas, habiendo dado a su hijo. Seguimos en el siguiente versículo y dice, ¿quién acusará a los escogidos? Lo comenté el jueves pasado, es necesario quizá recalcar en esto. Esto es una pregunta retórica. La respuesta es nadie. Nadie. ¿Cómo que nadie, hermano? Pero ¿y si peco? Ya estamos otra vez con la cantinela del jueves pasado. Y además explica por qué. Dios es el que justifica. Ahora, ¿quién nos puede acusar? ¿El enemigo? ¿Otras personas? ¿La religiosidad? ¿La justicia propia? Son cosas que a veces nos acusan, ¿sí o no? ¿Tu pasado, mi pasado? La pregunta es, ¿qué legalidad tienen para acusar? ¿Qué legalidad tiene tu vecino para acusarte? No tiene legalidad. ¿La religiosidad? ¿Qué legalidad tiene para acusar? ¿Tu pasado? ¿Qué legalidad tiene? Si el juez te ha declarado justo, ¿quién puede declararte injusto? ¿Quién puede acusar a alguien que ha sido absuelto? ¿Tú te imaginas que tienes un pleito y vas al juez y después de 10 años de pleito por fin dicen sentencia inocente? Y ahora sale por la puerta y te dice, pues yo sigo pensando que tú eres culpable. A mí me da igual lo que tú sigas pensando, lo que no sigas pensando. Yo estoy declarado inocente. Entonces no tengo que demostrarte mi inocencia. Lo que te quiero presentar es al que me ha hecho inocente. Yo no tengo que demostrarle al mundo que soy mejor que nadie. Yo quiero presentarle al mundo el que me ha hecho inocente. Yo no tengo que demostrarle al mundo que doy más caridad que nadie, que doy más limonas que nadie, que hago mejores obras que nadie. No tengo que demostrarle a nadie nada. Solamente tengo que amar al que me salvó y enseñarles, mira, Él es el que me ha hecho inocente. Y no importa lo que tú digas, no importa lo que diga mi pasado, no importa lo que digan los demonios, no importa lo que diga el espíritu de incredulidad, no están legalizados, porque yo soy inocente, declarado inocente. Busque usted las actas, están clavadas en una cruz, dice Colosenses.
permiso para vivir como me dé como yo quiera. No, ya sabemos que no. Sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Quién acusará? Dios es el que justifica. Y además, ojo ahí, porque ese verbo que usa para justificar es ser declarado justo, o sea, pasar de un estado a otro. No habla de una infusión de justicia, porque parece semántica, pero ahí hay truco. Porque si yo te pongo justicia sobre tu vida, te pongo una cantidad de justicia que luego según las obras que hagas la pierdes o no la pierdes, y siempre estás peleando por la justicia. Y hay otras religiones que su concepto de justificación va más por esto. Se te da justicia. No, yo no he recibido justicia, yo soy la justicia de Cristo. En Cristo yo soy justicia. En Cristo estoy justificado. No es que he recibido justicia, es que soy su justicia. No es lo mismo, no es lo mismo, porque es un cambio a nivel legal y eso me abre la puerta a su gracia. Cuando estoy mejor, cuando estoy peor, cuando estoy triunfando, cuando no estoy triunfando, tengo acceso a su gracia, tengo acceso a su trono. El camino para el cristiano es siempre al trono de Dios. Cuando está bien, al trono de Dios, y cuando está mal, al mundo. No, cuando está mal, al trono de Dios otra vez, a buscarlo a Él. Dice el 34, ¿quién es el que condenará? Nos hemos fijado que hizo antes una pregunta, ¿quién acusará? ¿Quién condenará? Otra pregunta retórica, nadie. Y ahora lo explica, si Cristo murió, más aún también resucitó, porque se nos ha dicho en el capítulo 4, cuando está hablando de Abraham, en la última parte, dice, vamos a leerlo, ata estos dos conceptos de una forma magistral. Último versículo. El cual fue entregado, murió por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces lo que está diciendo es, si Él murió y paga el precio, pero además resucita, que es donde Él se cobra la justificación, ¿quién puede condenarte? Si Cristo te ha justificado, ¿quién puede condenarte? Y sigue explicándolo porque no se para ahí. Y dice, seguimos en el versículo 34, el que además está a la diestra de Dios, que tiene que ver con la ascensión, donde Jesús vuelve a ser llevado arriba a su lugar de preeminencia, de autoridad, y el Padre reconoce la autoridad que tiene el Hijo, y dice, el que también intercede por nosotros, si está a nuestro favor, intercediendo por nosotros, ¿quién condenará? ¿Quién va a declarar culpable al que el juez ha declarado inocente? El que murió, pagó por nuestras transgresiones, fue el sustituto, el sacrificio perfecto, pero además el que resucitó y nos ha dado victoria, vida, ha roto el dominio de la esclavitud, de la muerte, del pecado, y el que ha ascendido y está sobre todo principado y autoridad. Él es el que ha comprado nuestra justificación, y por él el Padre nos ha hecho justos. ¿Quién puede condenar? Cristo intercede por nosotros a la diestra del Padre, el Padre está a nuestro favor, el Espíritu Santo intercede por medio nuestro, como vimos en el versículo 26, la Trinidad está a nuestro favor. Podemos aspirar a vivir una vida en victoria, porque tenemos a toda la Trinidad de nuestra parte, a favor de sus hijos, a favor de los escogidos. Seguimos, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Bueno, a ver, lo de que quién acusará a los escogidos, si Dios es el que justifica, vale, nadie. Lo de que quién es el que me condenará, hombre, si Cristo es el que murió y el que resucitó y el que está a la diestra del Padre, intercede por mí, nadie. Ahora, que quién me separará del amor de Cristo, por ahí no paso, por ahí sí pasamos. ¿Sabes quién? Nadie. Sí, pero yo me puedo separar del amor de Cristo. Error. Tú no puedes separarte del amor de Cristo. Dime exactamente qué tienes que hacer para separarte del amor de Cristo y luego seguidamente dime lo que tienes que hacer para ganarte el amor de Cristo. El contexto lo dice claro, está hablando de su amor por nosotros. El amor de Cristo por tu vida es eterno y no hay nada que tú puedas hacer para que Él te ame menos. El Padre nos amó de tal manera que nos dio a Jesús. El Hijo nos amó de tal manera que nos dio al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre nos lleva de vuelta al amor del Padre y a la hermandad de Jesús. Siempre. No es, como dice Hodge, no es ninguna base de confianza el afirmar ni aún sentir que nunca jamás abandonaremos a Cristo. ¿No está hablando de eso? Sí podemos abandonar a Cristo. Sí se puede apostatar. Sí se puede abandonar. Antes, la roca firme de nuestra seguridad es el convencimiento de que su amor nunca cambiará.
Su amor nunca cambia. Tú estás diciendo que una vez salvo, aunque te vayas al infierno, su amor nunca cambia. Su amor siempre está por sus hijos. Mira, el Padre ama porque es amor. Por lo tanto, es algo esencial. El Padre además nos ama porque somos criaturas. Y como un creador, ama su creación. Pero el Padre nos ama porque somos sus hijos. Y eso es un amor incalculable. Esto que va a decir ahora después, lo apoya. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Si lo enfocamos en nosotros, leemos el texto de esta manera. ¿Quién nos separará del amor a Cristo? Bueno, como me venga una tribulación, o una angustia, o una hambre, una desnudez, lo mismo me separo del amor a Cristo. Pero si lo leemos como lo dice en su contexto, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación significa que Cristo nos ama o no nos ama? ¿La angustia significa que ha dejado de amarnos? ¿El hambre, el pasar por dificultades, significa que Él ha dejado de amarnos? O sea, lo que está diciendo aquí es que la tribulación no significa que Él te ama menos. Pasar por dificultades, pasar por hambre, por espada, no es señal de que Él te ama menos, porque esas cosas no te pueden separar de su amor. No son identificativos de que Él te ama menos. Las tribulaciones no son señal de la ira de Dios. El apóstol Pedro dice que no nos extrañemos del fuego de la prueba, porque además estos son padecimientos que le pasan a nuestros hermanos por todo el mundo. Y no está hablando de malos hermanos que se portan mal. Está hablando de que los hermanos, Cristo ya nos lo dijo, pasan tribulaciones. Y eso no significa que uno está bajo el castigo de Dios, ni bajo la ira de Dios, ni que Dios se ha apartado de su vida. Significa que estamos en un mundo caído y que pasamos tribulaciones. Y cuando pasamos tribulaciones, ojo, no estoy hablando del fruto de nuestro pecado, porque también la Biblia dice, oye, si vais a sufrir, sufrir por la causa, no por el pecado. Si alguien sufre, que no sea por las consecuencias de su pecado, que sufra por algo válido. Pero cuando una persona está en tribulación, y la tribulación se asocia al sufrimiento del convertido, del hijo, no es una señal de la ira de Dios. No es una señal de que la persona, Dios le ha abandonado y que su amor se ha ido. Vamos a volver a leerlo, a ver si nos cuadra un poquito. ¿Quién nos separará del amor que Cristo nos tiene? ¿La tribulación nos separa de su amor? ¿La angustia significa que hemos sido cortados de su amor? ¿El peligro? ¿La espada? No, Él nos sigue amando. Él sigue por nosotros en medio de las tribulaciones. Él nos sigue amando. Él sigue con nosotros. Él sigue diciendo que podemos ir adelante, que tenemos victoria en Él, que nadie nos puede acusar, aunque estemos pasando por situaciones difíciles. Bienaventurados seréis cuando os persigan y digan toda clase de falsedades sobre vosotros, mintiendo. Ojo, que sean mentiras, que no sean verdad. Pero mintiendo, o sea, está dando por supuesto de que puede ser perseguido, calumniado por una mentira y sufre y te dice Dios, bienaventurado, estoy contigo. Entonces, es el mismo capítulo que dice, los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Adelante y vencen los deseos de la carne y triunfan. Es el mismo que te dice, oye, cuando te encuentres en estas circunstancias, no pienses que Cristo te ha dejado de amar, no pienses que Él te ha abandonado. Sigue adelante, mira. Y dice, claro, tribulación, angustia, espada, sí, por supuesto. De hecho, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. O sea, aquí nos consideramos muertos. ¿Qué quiere decir aquí nos consideramos muertos? Doy por hecho de que puedo pasar por tribulación, de que puedo pasar incluso por muerte, según donde te encuentres. Sí. No te estoy diciendo que el hecho de que Dios te ame significa que no pasarás por ahí. No. Cuenta, date por en la línea del matadero. Que luego te matan o te rapan, ya veremos. Pero estamos en la línea, nos consideramos muertos a nosotros mismos. Sí, pero ahí, en la línea del matadero, Cristo sigue amándonos. Cristo sigue con nosotros. Estamos en el versículo 35 y 36. Está hablando del amor que Cristo nos tiene. Ha quedado demostrado que es irrompible. Y si las cosas se ponen feas, Él sigue amándonos. Porque ¿quién tiene autoridad o fuerza para hacer que Cristo nos deje de amar? Yo mismo. No. ¿Cuán grande es el pecado que yo puedo cometer que tuerce el brazo del amor de Cristo? Pero es que además la historia está llena de ejemplos de seres humanos que nos hemos esforzado en que Cristo nos deje de amar. Esta humanidad se ha esforzado y juicio ha venido, pero Cristo ha seguido amando al ser humano. No hay nada
que pueda cortar la potencia del amor de Cristo, porque no depende de nosotros en última instancia. Luego, la relación de intimidad que nosotros tengamos con Cristo a través del Espíritu Santo depende mucho de nosotros también, efectivamente. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que nadie puede separarnos de su amor. De hecho, ahí cuando habla de separar, la palabra que usa ahí es como divorciar, ¿saben? Una separación marital. ¿Quién puede obligar a Cristo a divorciarse de su iglesia? A causa de esto, dice, somos muertos. Claro, nos identificamos con el Señor en su muerte. Y él ya lo dijo, si al maestro le han hecho esto, pues a los discípulos con más razón. Por causa suya estamos expuestos al peligro. Y él nos advirtió, pero no nos ha dejado de amar. No nos ha dejado de amar. Versículo 37. Antes, al contrario de qué? Al contrario de que ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez. De hecho, sabemos que en estas cosas nos damos contados como muertos, como ovejas para el matadero, pero en estas cosas, antes en todas estas cosas, en medio de todas estas cosas, ¿qué cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, ser contado como oveja, el matadero. Antes en todas estas cosas somos vencedores. ¿Por quién? ¿Por qué? Por lo que ha dicho al principio, por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y luego dice, todas estas cosas nos separan. Es más, en medio de ellas podéis ser vencedores precisamente porque nadie os puede separar del amor de Cristo. Y como estáis en el amor de Cristo, si os apoyáis en el amor de Cristo, por medio de aquel, ojo, por medio de aquel, apoyándonos en aquel, a través de aquel, basados en el amor de aquel, somos más que vencedores en medio de esas cosas. Más que vencedores. Traducción. Vencer de forma poderosa. Victoria abrumadora, completa, decisiva, absoluta. Prevalecer de sobra. Ganar por goleada. Más que vencedores. Ganar por goleada. Pasar por encima subyugando, como hacían los imperios. O sea, una victoria amplia. No por puntos, no, caos. Y dice, ¿cómo puedo yo vencer por caos cuando la vida se me pone al revés, cuando soy atribulado, cuando me encuentro con dificultad, cuando me encuentro con... Por medio de aquel que nos amó. Porque contamos con el amor del Padre, el amor del Hijo, el amor del Espíritu Santo. Contamos con un Cristo que nos amó, un Padre que derramó su amor a través del Espíritu Santo y un Espíritu Santo que nos recuerda que somos hijos. Nos apoyamos en Él. ¿Has leído la historia de los mártires? ¿Te parecen perdedores? A mí me parecen más que vencedores. Y no lo digo como uno que le apetezca pasar por ahí, ¿eh? Ojo, que yo los veo y los veo de lejos, muy de lejos. Pero cuando lees y ves a ellos, cuanto más les apretaban, más victoriosos eran. Ahí al lado, en el Prado de San Sebastián, cantando por las calles, llevados a la muerte, con un capirucho puesto y un San Benito para que todo el mundo se diera cuenta de quiénes eran y marcaran a la familia para el resto de la vida. Ahí, y eran más que vencedores, eran invencibles. En Jesucristo eran invencibles. Antes bien, a pesar de, en medio de estas cosas, somos más que vencedores por aquel, a través de aquel, a causa de aquel, por el canal de aquel, apoyados en aquel que nos amó. Así que llega Pablo a los últimos 2 versículos, por lo cual, engancha con lo que viene diciendo. ¿Qué viene diciendo? 35, que Cristo nos ama y nadie le va a torcer su brazo, ni siquiera las tribulaciones y los malos momentos, que además sabemos que podemos pasar y estamos mentalizados de que podemos pasar, pero no le va a torcer su brazo, que incluso por ese amor que Él nos tiene, podemos pasar con victoria a través de las situaciones, por lo cual estoy seguro. Y vuelvo a recalcar lo mismo que ha dicho. Esto es para que los que nos cuesta decir, pero ¿quién nos separará? Bueno, pero pues ahora Pablo te va a volver a decir, mira, te voy a decir lo que no te va a separar. Eso es a ti, Pablo, porque eres San Pablo. No está hablando en plural, está hablando a la carta. Está hablando a los hermanos en Roma, judíos, gentiles, hermanos que eran como tú y como yo. Tenían sus problemas, no eran perfectos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ahí empieza a hacer una descripción, un despliegue de las cosas que no nos separarán del amor de Cristo, porque Él ha querido poner el punto y lo está reafirmando. Y dice, ni la muerte ni la vida. A ver, número 38. Ni la muerte, que estamos esperando todos esperamos la muerte. Ni la muerte, ni la vida, ni lo que vivamos aquí, sea bueno o sea malo. Ni una mala muerte,
ni una buena muerte, ni una mala vida, ni una buena vida. Ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades. Ahí tiene un sentido espiritual y también humano. Gobiernos, fuerzas, poderes, lo que sean favorables a nosotros o no sean favorables. Oposición espiritual, no oposición espiritual. Ángeles, principados, potestades, lo presente, lo que hoy me carga, lo futuro, el futuro, las circunstancias que tenemos ahora, las perspectivas que tenemos, lo de ahora, lo de entonces, lo que esperas para mañana, lo que no sabes que viene mañana, lo alto, lo elevado en la carne, lo elevado físicamente, cualquier cosa que se levanta, que es alta, lo profundo, que también tiene un sentido misterioso, lo que no entendemos, pues lo que no entendemos puede llegar a ser un enemigo fuerte de nuestras vidas. Lo profundo, ¿se refiere a la fosa de las Marianas? Posiblemente no, se está refiriendo a lo que no entendemos, a lo que se escapa de nuestra comprensión. Cualquier otra cosa creada, lo que está creado, cualquier otra cosa que Dios ha creado, seres humanos, el mundo en el que vivimos, cualquier cosa que ha sido creada y que ahora vivimos en las circunstancias que vivimos, no nos puede apartar del amor de Dios que ha sido manifestado, mostrado en Cristo Jesús. Si resumimos todas esta serie de cosas que él ha estado hablando, la muerte, la vida, los ángeles, principados, potestades, los presentes, los futuros, lo alto, lo profundo, lo creado, está hablando de una cosa que podríamos resumir todo: las circunstancias con las que nos podamos encontrar, sean buenas, sean malas, sean duras, sea oposición espiritual, sea toparte contra algo fuerte en el espíritu, o sea algo de lo creado, un cuerpo humano que se enferma, sean cosas altas, envanecidas en tu contra, sean cosas que no entiendes, sea la muerte o la vida. Es como decir, todo lo que nos rodea, todo en lo que estamos inmersos, todas las circunstancias, nada de eso, dice Pablo, puede separarnos del amor que ha sido manifestado en Cristo Jesús. ¿Dónde ha sido manifestado el amor de Cristo Jesús? En la cruz del Calvario. Así que es como una forma de decir Pablo, cuando te encuentres en circunstancias difíciles y no entiendas, echa un vistazo a la cruz del Calvario y dime cómo te ama Cristo. Dime si Cristo no te ama. Dime si hay algo que lo pudo separar de hacer ese sacrificio por ti. Dime si hay algo que se te ponga delante, una enfermedad, una persecución, un hambre, un gobierno, un demonio, una atadura, algo que se plante, algo que no entiendas, algo ¿qué se te puede oponer? Lo ha dicho antes, ¿verdad? Hambre, desnudez, violencia, espada, ninguna de estas cosas. Y dice, resumiendo, ¿no? Por este amor que ha sido manifestado en Cristo, es el que Pablo, por ese amor es porque Pablo puede decir que somos más que vencedores por medio del que nos amó, incluso en las dificultades. Último versículo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni siquiera yo mismo, nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No se olviden que esto es porque es en Cristo Jesús. No se vayan a pensar, no me vaya a pensar al final que, hombre, es que hay algo aquí amable, ¿no? Algo que es digno de que el Señor ame y tal, y hombre, no, Pablo dice, no se equivoquen. Esto es en Cristo, por Cristo. Señor nuestro, por cierto, que es el que nos ama y es el que manda también. Amén. Así que, fijaros, comenzó el capítulo diciendo que no hay condenación para los que están en Cristo. Y termina diciendo que nada nos puede separar del amor de Dios porque estamos en Cristo. Y en medio nos ha estado enseñando cómo vivir apegados al Espíritu Santo, juntos con el Espíritu Santo, esposados al Espíritu Santo. Nos ha dicho cómo el Espíritu Santo nos lleva, nos guía, nos enseña, cómo nosotros tenemos que poner nuestra mente en el Espíritu Santo, meditar en el Espíritu Santo, meditar en las cosas de arriba. Colosenses también dice que los que han nacido de nuevo piensen en las cosas que están arriba, por el contraste de no pensar, no dedicar su esfuerzo, su mente en las cosas terrenales, sino que tengan la mira en Dios, en lo de arriba. Él nos ha enseñado a estar en Él, a seguirlo a Él, a ser guiados por Él, a someternos a Él, a rendirnos a Él, para poder tener una vida cristiana victoriosa, para triunfar sobre el pecado, para heredar todo lo que Dios quiere a nivel personal. Cuando lleguemos al 12 veremos que también hay herencia a nivel global, a nivel eclesial, pero ahora mismo está hablando a nivel personal. Todo lo que Él nos ha dado, poder heredarlo, nos ha dicho cómo funcionar, nos ha dicho cómo Él nos lleva,
como Él es el que Jesús ha dejado para llevarnos, nos ha dicho además que ese Espíritu Santo está con nosotros, incluso cuando clamamos, gemimos, porque estamos esperando el día de nuestra redención y no llega. Ese Espíritu Santo está con nosotros, ese Espíritu Santo nos recuerda que somos hijos, ese Espíritu Santo nos recuerda por qué hacemos lo que hacemos. No lo hacemos porque somos siervos o esclavos, sino porque somos hijos, aunque seamos sus esclavos, pero porque somos hijos. Él nos ayuda incluso en nuestra debilidad, nos ayuda a orar, nos ayuda, y Él se ha comprometido en ayudarnos y que todo nos ayude al propósito que tiene, que somos llamados, que somos escogidos, que esto no es una lotería, que el Señor nos ha llamado, nos ha formado, nos ha dado un destino, nos ha salvado. Él está en pro de tu vida y está usando todo porque el Padre te ama por amor al Hijo, y está usando todo para que vayas adelante. Porque te ama, te ama, te ama, te ama, te ama, te ama. Y nadie puede apartarlo de ese amor. Y nadie puede darte una condición diferente a la que Él te ha hecho, de hijo y de inocente. Sea que yo viva de forma coherente o viva de forma incoherente como el hijo pródigo. Pero todavía tengo el amor del Padre y la filiación. Ni el hijo mayor ni el hijo pródigo, no por más cafre que fueron cada uno, nunca perdieron ni el amor de su padre ni la filiación con su padre. Porque no tuvieron nada que ver cuando el Padre los concibió. Tampoco es mérito de ellos. Y al final te dice, y además, te amo tanto, que estoy por cumplir mi propósito en tu vida, que seas más como mi hijo, de tal manera que sepas que estoy por ti, y que cuando las pases difíciles, no significa que yo me he ido. Cuando no escuches mi voz, no significa que yo no estoy a tu lado. Cuando hay dificultades, no significa que yo te amo menos. Incluso aunque fuera por tu pecado, todavía estaría ahí queriendo corregirte, ahí queriendo tratarte como un hijo. Y cuando pases por las dificultades que sabes que puedes pasar y que pasará, ahí estoy. Y espero de ti que seas más que vencedor en medio de esas dificultades. ¿Sabes por qué? Porque te apoyes en el amor que yo te tengo. El amor a través de Cristo tu Señor. Así que el capítulo 8 es, si lo puedo decir así, con respeto, es un chute a nuestras vidas de que Dios quiere que vivamos vidas victoriosas. Victoriosa desde la primera parte del capítulo sobre el pecado y sobre la carne, victoriosa, última parte del capítulo, sobre las circunstancias. Él nos ama, Él nos amó, por eso Él nos salvó, y Él nos ama y Él nos amó, y por eso podemos ir adelante en medio de las circunstancias.